Contamos ahora que autoridades capitalinas y también homólogos del Estado de México sentaron las bases para el trabajo conjunto en temas comunes. Esta es la información. Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México establecieron este lunes las bases para trabajar de manera conjunta en temas comunes como la movilidad y la seguridad, por lo que atenderán en equipo los problemas que afectan a la población de la zona metropolitana. De esta manera se atienden de forma inicial temas prioritarios para los habitantes de los municipios y las alcaldías de la zona metropolitana del Valle de México. La secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, destacó que serán 9 reuniones más las que tendrán el gobierno capitalino y el mexiquense, siendo la última hasta el 20 de diciembre. El martes 11, el tema de asentamientos humanos. El jueves 13, el tema movilidad. El viernes 14, el tema seguridad pública y procuración de justicia. El lunes 17, el tema salud. El martes 18, el tema desarrollo económico y competitividad. El miércoles 19, el tema agua y drenaje. El jueves 20, los temas ambiental y de protección civil en reuniones por separado. Por su parte, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Alejandro Osuna Rivero, celebró el inicio de estos trabajos que de manera conjunta, dijo, beneficiarán a los más de 20 millones de habitantes que integran la zona metropolitana del Valle de México. Será necesario sumar en su momento a las autoridades municipales y a las alcaldías y a los poderes legislativos de ambas entidades, porque nuestra coordinación debe fortalecer el federalismo y al municipio libre como base de la organización política y administrativa de México. Cabe destacar que con la reunión de este lunes dieron inicio los trabajos para impulsar la creación de la Ley de Desarrollo Metropolitano y cumplen con el mandato del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que la Federación, la Ciudad de México, las ahora alcaldías y estados y municipios conurbados en la zona metropolitana establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos en distintos temas. Con imágenes de Jesús Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.